Bendito y alabado sea el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mi Dios. Cuán grande eres tú, mi Dios. Eres tú el grande, el poderoso, el majestuoso. Bendito sea Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Nuevamente te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a través de las Escrituras, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, con poder y para tu gloria, que nos abra el entendimiento, que nos dé el reconocimiento de tu soberana voluntad, de lo como tú te expresas en tu palabra, de cómo tú te revelas en tu palabra, mi Dios, sobre todo para que, como dicen Colosenses, crezcamos en el conocimiento y en la sabiduría del Espíritu Santo. No solamente en conocimiento, sino que ese conocimiento se transforme en nosotros, nos lleve a transformación, a rendición a la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Nuevamente una vez más, mis hermanos, bienvenidos a esta casa de oración y estudio bíblico. Somos una casa de oración y estudio bíblico. Estamos aquí para exaltar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí, mis queridos hermanos, nos visitan, sí sé que nos ven, nos oyen y nos escribimos, pero los estudios los hacemos sistemáticos. Traemos un estudio sistemático de la palabra del Señor. Sistemático es que agarramos una de las doctrinas y las estudiamos a profundidad y la ponemos a prueba, a ver si es real, si es del Señor, o sea, si es bíblica, 100% bíblica, no es que tenga parte de la Biblia, no es que tenga parte de la palabra del Señor, sino que sea 100% bíblica. La probamos y nos rendimos a lo que dice en últimas palabras la Biblia, la palabra del Señor. ¿Por qué probamos la doctrina? Por lo que venía explicando, necesitamos saber si es real, si no es una invención. Muchas veces hemos explicado aquí estudiando otra doctrina, pero hemos explicado que no se trata de la idea de una persona, no se trata de la concepción de una persona. Yo creo que no se trata de la interpretación que da una persona de las escrituras. Es como la escritura habla. Ella habla, se interpreta ella misma y hay sistemas para estudiarla, hay mecanismos para estudiarla, pero sobre todas las cosas la escritura se interpreta ella misma. Y la palabra final, la autoridad final la tiene Dios y Él se revela a través de las escrituras. Venimos estudiando, creo que es el tercer o cuarto domingo que venimos estudiando a Jesucristo, su obra, su persona, quién es Él, cómo se revela Él. Y decíamos desde un principio que por muy grande y muy amplio y muy demasiado extenso que hagamos un estudio de Jesucristo, nos vamos a quedar cortos, porque es Jesucristo. Él es infinito, es eterno, es supremamente, por sobre todas las cosas, está su supremacía. Aquí escribía mi pizarra automática, íbamos escribiendo aquí en el domingo pasado los atributos que tenía Jesucristo por ser Dios y los atributos que tiene Jesucristo por ser hombre. Lo íbamos desglosando según veníamos leyendo en las escrituras. Pero llegamos a este punto por una serie de estudios que venimos haciendo desde hace ya como 3-4 meses. Por eso es sistemático, va engranado una cosa con la otra. No son temas aislados, es sistemático porque venimos aquí haciendo una serie de estudios de lo que es la ansiedad, la preocupación, el miedo, el colapso emocional, las dudas que nos entran a veces como seres humanos, y veníamos estudiando la vida del profeta Elías, la vida del rey David, la vida o la importancia de lo que era Juan el Bautista, y todo apunta a Jesucristo. Cuando apartamos la mirada de Jesucristo, tambaleamos. Jesucristo en su respuesta que le da Juan el Bautista es: mírame a mí, yo soy el tipo, en pocas palabras, hablando como hablamos hoy nosotros. Soy yo. Eso nos llevó a estudiar, hicimos un primer culto, un primer estudio de una introducción a lo que era Jesucristo, a lo que es Jesucristo, lo que es siempre eterno yo soy, lo que Él es, y el domingo pasado estudiamos Jesucristo es una persona, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una persona con dos naturalezas, que es 100% Dios y 100% hombre. Si no fuese 100% Dios, no nos puede salvar. Y si no fuese 100% hombre, no nos puede representar. Amén. Siempre hablamos. Lía, borra aquí, pues. Borra todo eso.
todo. Pero ya no son conscientes de eso. Todo. Ahí está el otro borrador. No. Siempre decimos, no lo decimos nosotros, dice las escrituras de la importancia de la doctrina, porque cuando una doctrina está chueca, todo crece mal. Es como que si construimos una casa sobre y no la construimos sobre la. Eso es bíblico, eso no es de una persona que se lo robó o se lo inventó. Es como cuando nos vamos a sentar en una silla y una de las patas de la silla es de anime. ¿Nos sentaríamos confiados? No. Podemos hacer maroma para mantenernos, sí, pero llega el momento en que eso colapsa. Cuando le tratamos de quitar a Jesucristo uno de sus atributos de Dios, en algún momento eso falla y colapsamos. ¡Pah! Colapsa todo lo que está afianzado en una falsa doctrina, en un error. También decimos aquí mucho las clases pasadas, desde que comenzamos a los estudios del Evangelio, no borren todo, que un error lo comete cualquiera. Yo me paro aquí, una hermana un día conversando con ella, varias personas me dijeron, es que tú tienes la razón. Yo no me paro aquí teniendo la razón. Nos paramos aquí rindiéndonos a lo que aquí dice, a lo que la exégesis dice, a lo que la hermenéutica dice, que son las herramientas de estudio, a lo que dice Dios en su palabra. Jesucristo decía que ni siquiera le enseñaba cosas de él, que enseñaba la doctrina del que lo mandó, que es Dios sobre todas las cosas. Cuando una doctrina falla, es letal en la vida de un cristiano. Vemos los errores que hemos cometido. Hablando del error, hemos cometido errores por un error doctrinal. Cuando la cuestión del error es esta. Un error lo comete cualquiera. Yo aquí hoy pudiese cometer uno, no, 3 errores, 4, 5, muchos errores. Pero cuando entendemos que hay un error y lo estamos viendo cuál es el error que cometimos y seguimos enseñando el error, ya eso no es un error, es un ataque a la palabra del Señor. Cuando seguimos enseñando error sobre error, ya es un error sistemático, porque ya tú sabes cuál es la verdad. No que un hermano te la dijo, no que un hermano te dijo, hermano, yo te aconsejo, no es un consejo de un hermano, que es válido, porque si un hermano le dice aquí, hermano, lea, usted está diciendo eso, pero lea aquí. Te está poniendo a leer aquí, te está confrontando. Me gusta mucho todo, la Biblia es lo máximo, de verdad que sí. Pablo era un hombre que confrontaba, y por confrontar, hoy en día nos dicen mucho, no, es que hay que respetar, no, hay que ser como Jesucristo, que Jesucristo es manso y humilde, no hay que confrontar. Estamos estudiando a Jesucristo de verdad. Siempre digo, comenzamos este estudio diciendo, cuando hablamos de Dios, de los atributos del Señor, vamos a estudiar de verdad al que sale aquí, no al que muchas veces nos autoengañamos nosotros y nos inventamos un Dios que no es. Vamos a estudiar Jesucristo de verdad. Jesucristo le decía a la élite religiosa, hipócrita, ustedes son unos hipócritas. ¿Dónde está el manso y humilde? Jesucristo agarró un látigo de cuero fuera de aquí. El de verdad. El Jesucristo de verdad que aparece en la Biblia. No sé qué Biblia usarán algunas personas, pero en la Biblia Reina Valera del 1960, que es la que yo uso hoy en día, dice en Apocalipsis 6:16 que llegó el día de la ira de Jesucristo, la ira del Cordero. O sea que no es que es un Señor manso y humilde. Manso y humilde en su primera venida. No con muchas veces confundido. Amén. Jesucristo. Vamos a ponerlo esta vez en rojo. No pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo. Jesucristo. La antepasada era una introducción, la pasada era 100% hombre, 100% Dios. Ahora, estaba tratando de buscar un título, o sea, cortico, es complicado porque hablamos de Jesucristo. Pero Jesucristo, solo Él basta. ¿Por qué eso Jesucristo solo Él basta? Porque Él lo es todo. ¿Es largo el título? Sí. Pero el título cortico es Jesucristo. Leíamos las epístolas, las cartas, decíamos la clase pasada, que en las cartas, las epístolas,
Todas ellas hablan de Jesucristo. Por eso que un estudio es complicado de Jesucristo. Complicado porque vamos a pasar la eternidad en los cielos asombrados todavía viéndolo ahí. Jesucristo. Solo Él basta. Él lo es todo. Lastimosamente vemos hoy en día que hay, vamos a comenzar desde adentro, que hay personas, hay creyentes que no les basta Jesucristo. Que hay doctrinas, iglesias, corrientes que no les basta Jesucristo. Y ese no es un problema nuevo. Eso no es un problema del año 2026 que ya estamos. Eso viene desde las cartas de Pablo. Viene estando Jesucristo en esta tierra. Ustedes, la élite que es religiosa, son unos hipócritas porque dicen saber del Dios. Y aquí estoy yo y no me conocen. Y todas las escrituras hablan de mí. Es un problema que hay desde muy antes, pero que lastimosamente hoy se ve muy atornillado, arremachado dentro de las iglesias. Si Jesucristo, veíamos las clases, lo que leíamos la clase pasada, no es el centro de todo, no estamos en nada. Porque todo apunta, todas las cartas apuntan a que Él es el centro de todas las cosas. Jesucristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está en Colosenses 2:3. Hoy vamos a citar más que todo Colosenses. Pero antes de entrar a Colosenses, voy a leer un fragmento de Gálatas. La escribe Pablo. Y Pablo dice, estoy a esa iglesia. Muchas veces queremos aplicar cosas que son a la iglesia a los que no están convertidos, a los que no son cristianos. Esto es para la iglesia. Es que para la iglesia es que viene el correazo, porque ya tú dices que creíste. Para la iglesia es que viene el fuetazo, porque ya tienes el conocimiento. ¿Entiendes? Es para la iglesia. Muchas veces nosotros agarramos un texto, un versículo que es para mí, o sea, que es para Eric Gómez, y quiero llevárselo a una persona que en su vida ha escuchado de Jesucristo. Estoy maravillado, este es Pablo el apóstol hablando, estoy maravillado de qué tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí viene. No que haya otro, es que no hay más evangelio, es que es uno solo el que existe. Jesucristo, se trata de Él. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo diluyen, cogen este nombre, se lo echan a otra cosa, a una filosofía humana, a una creencia de una persona, al humanismo, al socialismo o al capitalismo, lo diluyen, le baten con un palito y lo presentan como el evangelio. Eso es lo que quiere decir Pablo en Gálatas. No hay más evangelio. Y remata con esto. Mas si a uno de nosotros se mete él en el saco, mas si aún uno de nosotros, metiéndose él en el saco, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que no es real, este sea anatema. Cualquiera puede cometer un error. La cosa es cuando ya tú estás enseñando un error sabiendo que es un error. Ahí ya estás atacando. Veníamos viendo, las escrituras nos venían mostrando al Jesucristo de verdad que aparece en las escrituras, que es el centro de todo. Si Él no es el centro de todo, no estamos en nada. Deberíamos ser cristocéntricos. Fue otro título que se me ocurrió, pero no describía mucho las cosas. Absoluto, total. Me gustan las intervenciones, muchachos. Absoluto, total. Pero no como un mero nombre o un mero título, y lo veíamos lastimosamente en Venezuela, Ministerio de la Producción tal, y lo menos que hacía era producir. Ministerio del Poder Popular para acá, y no veías el Poder Popular en ningún lado. Hoy en día vemos Iglesia Cristiana Bautista no sé qué, Grupo Cristiano no sé qué, Escuela Dominical Cristiana no sé cuánto. Y llamamos cristianismo a todo lo que diga, lo que tenga, como dijo, no me gusta hablar de política, pero necesito poner ejemplos prácticos. Todo lo pintaban de rojo y decía, con que dijera socialista en un lado, listo, estamos hechos. Y entonces hemos reducido a esta majestuosidad al Señor de señores a un mero título solamente.
Para validar la cosa, pues. Vamos a validarla, vamos a ponerle ese nombre al final para que valide. No podemos usarlo como un mero título, como un mero concepto, porque se podría enfocar como un concepto, pero no es un concepto, es una persona. Es el Señor de señores, es el epicentro del universo. Dígalo, hermano. Todo lo que sabemos de Cristo Jesús. Ese es el Jesucristo de verdad de la Biblia. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que decía Pablo. Y lo vamos a ver a profundidad ahí, a dónde lleva una erranza, a dónde lleva el error. Y más cuando se sistemáticamente se enseña o se predica un error. Y justamente el motivo de todas las cartas, veíamos la semana pasada, de todas las cartas de los apóstoles, el reto era que no desapareciera Jesucristo del centro. Por nada, porque no estábamos en nada. Es Él el que no se maravilla del Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, que le aburre otra vez tocar ese tema, no ha comprendido nada. Porque de verdad lo que sucedió ahí, mire, Dios hecho carne. Porque se me va, no el verbo hecho carne. La suficiencia de Cristo es el tema de Pablo, es el tema de Pedro, es el tema de Juan, en las epístolas de Juan. Jesucristo. Y por eso es que cuando venga el anticristo, él no se va a presentar como un maletín. Hola, buenos días, mis queridos hermanos, yo soy el anticristo. No, él va a tomar el lugar de Cristo. Y va a diluir ese nombre, va a diluir el evangelio a tal punto que la gente se la va a dejar colar. Y va a decir, sí, este es el hombre. Por eso es que mi interés personal de Eric Gómez es que la persona sepa cuál es el Jesucristo de verdad. Que los cimientos de su fe estén plantados en la roca. Que usted sepa cuál es Jesucristo de verdad. Que Él tiene el poder total absoluto y Él es soberano total absoluto por sobre todas las cosas. Porque como le dices tú a alguien que reposa en el Señor cuando no, el Señor sí, pero Él es todo amor. ¿Dónde está la justicia del Señor? No es que Dios no sabe, Él sabe todas las cosas. Como tú le dices a alguien, no me importa que venga un terremoto, Dios es soberano. Él tiene el control sobre todas las cosas. Si le quitas algo a esa pirámide, como el juego que estaba jugando Elías ahora, ¿cómo es? La torre. Si le quitas algo a esa torre, se cae. Y si no cae, aguanta hasta cierto punto, pero de que se viene abajo, se viene abajo. Esa es nuestra fe, si está fundada en una cosa que no es verdad, que es la mentira. Jesucristo solo Él basta. Gálatas 1 del 6 al 10. Perdón, ya lo leímos ese. Vamos a ver ahora Colosenses, las epístolas. Veamos qué daño tiene consigo una mala doctrina. ¿Dónde lleva una mala doctrina? Las consecuencias de una mala doctrina, sobre todo. Porque una cosa es el error, una cosa es un error, pero las consecuencias de una mala doctrina. Colosenses. Ahora sí, Colosenses. Muchas veces leemos Colosenses, lo hemos citado mucho desde que comenzamos a estudiar Jesucristo. Y a mí me maravilla cuando, del versículo 15 en adelante. Como Pablo presenta a Jesucristo, como Jesucristo se revela en las Escrituras. El Espíritu Santo fue el que inspiró a Pablo a escribir eso. Pero el contexto de la carta es porque se viene enseñando en una iglesia una falsa enseñanza, una falsa doctrina sobre Jesucristo. Y Pablo dice, ¡hey! Momento, las cosas van mal. Confrontaba lo que decía mi hermano. Momento que la cosa va mal. Pablo dice, antes de comenzar a leer lo que dice Pablo, noten que Colosense no es que no es cristiana, es una iglesia cristiana. Pablo tiene comunicación con la iglesia. La fundó, ¿cómo es? Epafras es el nombre.
Ni siquiera la fundó Pablo, la fundó Epafras, colaborador íntimo de Pablo. No es que son una secta. Vamos a anotar aquí Colosenses. Colosenses. No es que son una secta. Ellos son cristianos. No niegan a Jesucristo. Porque ellos dicen que creen en el Señor. No lo niegan. No negaban ni siquiera la obra de Jesucristo. Porque ellos decían en que Cristo estaba en la tierra, de que vino, de que murió, de que todo eso, de la resurrección. No niegan eso. No niegan eso. ¿Dónde está el problema? Y aquí es donde tenemos que ponernos serios nosotros en la intimidad nuestra con Jesucristo. Porque va desde adentro. Negaban la suficiencia de Jesucristo. Es lo que nos lleva al tema de hoy. En una iglesia lo hay todo y buscamos más cosas y traemos más cosas y anexamos muchas cosas al cronograma de la iglesia o a la enseñanza de la iglesia porque ya que Jesucristo no nos basta, pues. Ese es el tema de Colosenses. Negaban la suficiencia de Jesucristo. Creemos en el hombre, sí, Él nos redimió, pero hace falta más cosas. Sí, todo bien, pero necesitamos filosofía, humanismo, psicología, todas las demás cosas, socialismo, vamos a muchas otras cosas al evangelio porque ya Él no nos basta. Ese es el tema de Colosenses. Anexaban nuevos métodos al verdadero evangelio, al único, ya lo como veníamos viendo en Gálatas. Y se alejaban cada vez más de lo que era fundamentalmente Jesucristo. Fundamentalmente Jesucristo, fundamentalmente Jesucristo. Y mientras más tú caminas en el error, más te alejas y empiezas a caminar y dejando atrás, y empiezas a caminar para otro sitio que no es. Colosenses, ahora sí. Colosenses. Pablo se entera de lo que está ocurriendo en la iglesia, en Colosas. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, se enteró de lo que estaba pasando en la iglesia, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es un salto ciego. La gente piensa que el evangélico es tonto. Y lastimosamente damos testimonio de que somos tontos. Pero no somos tontos. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pasa que a veces actuamos como si fuésemos tontos, que es diferente. Y nos dejamos, como decía nuestra hermana, nos dejamos embaucar y engañar, como decía mi hermano José Eduardo. Y va a llegar un momento que la gente se va a desengañar. Por lo cual, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes le han dicho, le han citado a alguno de ustedes, a mí me lo citaron, la letra mata, no estudies tanto la Biblia porque la letra mata. Mosca. No, hermano, la letra mata, no estudie tanto. Ustedes crean en Jesucristo y ya. Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha sido apto para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Listo, nos libró, de una vez y para siempre, porque Él es 100% Dios. Y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Es Él, es su sangre, listo, ya se acabó, eso era todo. Pablo al sabe el problema, ora, ve el error, lo ataca, va directo al grano, está pasando esto, pum. Y el que persiste en el error, sigue caminando para adelante en el error, deja a Jesucristo atrás. En 2.4, en la misma carta de Colosenses, luego de ahí viene del 1 al 15 viene
que Jesucristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominio, potestades, todo es hecho por Él, mediante de Él y para Él. El centro de todas las cosas, no hay más. Es Él, se trata de Él, no de nosotros. Quiero que presten atención a lo que continúa diciendo Pablo en el capítulo 2. Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. La Odisea. O sea, son dos iglesias hermanas que se están desbocando en una cosa que no es del Señor. Hay gran preocupación por el apóstol, por lo que está sucediendo en estas iglesias. Epa, espabilen, no es por ahí, es Jesucristo, no, o sea, no tienen que estar buscando más nada. No le anexen más nada al evangelio porque es Jesucristo y listo. Solo Él basta. La Odisea estaba empezando a diluir el evangelio. Empezaron a meter filosofías humanas, rudimentos del mundo, ideas. Tengo una idea. Hagamos esto. Cuando Pablo escribe esto, no usa estos términos que voy a usar ahora porque no existían. Ahora sí existen. Marketing. Promoción. Y por ahí se va. Hoy en día tratan la iglesia como si fuese una compañía, no, una SN. Como si fuese un producto. Hay que promocionarlo porque si no la gente no viene. De eso está hablando Pablo. Hace 2000 años. Hace 2000 años, pero vamos a ver qué sucedió aquí. A dónde nos lleva el error, o a dónde lleva, no vamos a decir nos lleva, a dónde nos llevaría el error. Creo que mi hermana dio una vez una clase de este capítulo. Creo que fue usted. Ah. Ah, ya lo puse tu mamá. Vamos a ver dónde nos lleva o a dónde lleva el no tener a Cristo como que lo es todo. Y empezamos a meter cosas que no son. Ojo, más allá de una iglesia, recuerde que la salvación es personal. La mía es mía. Yo por mucho que se la quiera transferir a Él, yo lo que puedo darle la enseñanza y darle el ejemplo. Y hacer obras en mi vida no para ganarme la salvación, sino que es la identificación. Por sus frutos los conoceré. Pero la salvación es personal. Y dentro de esas cosas está, allá va. Si Jesucristo no lo es todo para mí, ¿qué lo es? El hombre es el centro de mi vida, o sea, de verdad, es una conversación personal. No es que un pastor te agarre y te ahorque contra la pared en el rincón y te pregunte. Es una pregunta nuestra para nosotros mismos. De verdad yo estoy haciendo esto en la iglesia de verdad yo quiero que me vean a mí. Yo quiero serme el famoso haciendo X cosas en la iglesia. O de verdad, lo que me decían familiarmente, de verdad eso es gratificante lo que hicieron ustedes. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para figurar con quién? Solo Jesucristo basta. Si lo hacemos y lo hacemos por Él, no pasa nada. Está bien, porque es para Él. La plenitud en Cristo. Colosenses 2, del 8 al 15 dice así. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas humanas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. ¿Qué escuchamos hoy en día? Marketing. Hermano, publicidad y marketing. La marca de la iglesia. Hay que hacer una marca porque entonces no nos queremos que nos confundan. Eso. Estuve viendo una las iglesias, las que no son piscinas o sin piscinas, las que ya son merienda o almuerzo. No sé qué tuviste alguna iglesia. No. Van a promocionar iglesias, esa verdad, ¿no? Van a promocionar un club. Allá vamos con el estudio de hoy. ¿Sabes qué? Hay iglesias que parecen
y que no, esto parece como que fue sin pero no hay. Usan ese nombre solamente, como decíamos, de los ministerios. Ministerio del Poder Popular para... El Poder Popular. ¿Entiendes? Por favor, por amor a Dios. Es como lo que hablamos de la soberanía. El poder, la soberanía reside en el pueblo. El pueblo dice una cosa y el que manda dice, por favor. Esa es la mentira que nos han vendido. Esa es la mentira del diablo. Que ya el diablo, porque mira, ya en esas dos iglesias ya tenía el diablo ahí. Efectivamente, porque es por filosofía hueca y humana. El diablo fue el primer humanista. Nunca se nos debe olvidar eso. Porque decimos, tenemos que ser un poco más humanos en la iglesia. Moca! ¿Qué queremos decir con eso? Lo que hablábamos hace rato está muy bien. Tenemos que tener ese sentir. El hombre fue papá, la mamá, hijos. Pero de ahí a querer meter el humanismo, ponerlo a la misma altura del Señor de señores, del Rey de reyes, del Verbo de su carne, del que porque sustenta todas las cosas, por poner su palabra, estamos muy equivocados. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. Él lo es todo. Estamos completos en él, mi hermana. Esa es la mente que tenemos. Pero muchas veces se nos olvida. Y se nos olvida en lo personal. Yo soy muy sincero cuando estoy aquí parado. Se nos olvida en lo personal. Muchas veces hacemos otra cosa cuando nos despertamos y nos asustamos. Ya va, momentico, ya va. Sí, Jesucristo nos tiene aquí momento. Lo que decía mi hermana ayer, ya va, no nos va a desamparar. Ya va, momento, y hermanos en Cristo en Venezuela, sí, entonces ya va, calma. Todo el mundo respire, acordémonos quién tiene el control. Ahí es diferente, ¿ves? Ahí es diferente, ahí como cogemos como mínimo, ¿verdad que sí? Cuando nos acordamos de eso. Y a veces porque hay cosas que nos ocurren, ¿verdad? Que no son como que dice positivo, o cosas alegres, entonces si nos ocurre algo malo, bueno, eso es corrección de Dios, eso lo bendijo. Pásalo porque yo te dije esto y tú hiciste eso. Correcto, correcto. Dentro de todas esas cosas, vamos a decir, catástrofes o malas experiencias que tenemos, Él tiene el control, Él es el soberano. Él tiene el control de mi vida. Momento, algo está pasando aquí, por algo ocurrieron las cosas. Todas las cosas ocurren para bien para los que creen en el Señor y aman. Entonces, eso es un estudio, brevemente hicimos un estudio sistemático. Eso, porque se engrana una cosa con la otra. Si tú ves que algo no encaja, no engrana, es porque no va ahí. No es. Por eso es que probamos la doctrina. Eso se llama probar la doctrina. Ya va, pasó esto. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? No. Estamos probando la doctrina. De eso se trata. Vosotros estáis completos, lo que decía mi hermana, en Él, que es la cabeza de todo principado. Por encima de Él no hay nada. En Él también fuiste circuncidado. No con la hecha mano, sino del cuerpo, la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también sellado, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Teníamos un decreto encima, no nos anulamos nosotros. Él en la cruz. Y mira cómo remata el capítulo. Que nos era contraria, quitándola de en el medio y clavándolas en la cruz. ¡Pam! Punto final. Jesucristo. Por eso nos rendimos a Él. Y si Él no es el centro de nuestras vidas, no estamos haciendo nada. Si Él de verdad no es el centro de una iglesia, de una congregación, de un grupo de estudio, de unos hermanos que se reúnen debajo de un palo de mango, si Él no está ahí, si de verdad no se está haciendo por Él, no estamos haciendo nada. Alabado sea el Señor. Y sigue ahí Pablo diciendo muchas cosas de la vida que deberíamos llevar ya creyendo en Cristo Jesús. Lo que hablábamos sobre el estudio, lo de la iglesia. Muchas veces pasa por, muchos hemos, levanto la mano de primero, pasado por alto que este nombre sale en esta carta. Porque pasamos de largo.
y se nos olvida dónde vuelve a aparecer este nombre otra vez. Una cristología, se llama cristología lo que estamos haciendo. Parece que es un nombre complicado, pues, pero lo que hacemos es cristología, estudiar a Jesucristo, a Él, en todo su esplendor, en toda su gloria y su majestad, en la obra que Él hizo, siendo Dios y siendo hombre, lo que aguantó por amor. Una cristología errada produce cristianos débiles, iglesias débiles, y esto por no decir falso cristiano, porque si decimos que Jesucristo está diluido con un poco de humanismo y está diluido con un poquito de socialismo, hay gente que empezó a creer en Jesucristo por el socialismo, pero es el Jesucristo socialista que tienen en la cabeza. Entonces, no para nada. Por eso digo, entonces agarraron el nombre de Jesucristo, lo usaron en un sistema político y hay gente que cree en Jesucristo porque un político lo dijo en televisión. No, y perdona pero dicen justamente como estamos enfrentando hasta como dices tú, mira, que la gente quiere disfrazarse con el título de Jesucristo. Hasta el mismo Maduro llegó y empezó y yo soy cristiano y vino y trajo un poco de pastores y empezó ahora, o sea, él se estaba poniendo en la figura, bueno, en la máxima expresión del mundo, diría yo, que es Jesucristo. Y muchos decían, ay, se arrepintió. Ahora, es importante, muy importante eso, porque estábamos hablando de, cuando estábamos estudiando la vida, no la vida de los profetas, sino que vimos puntualmente al profeta Elías, al profeta Juan el Bautista. En lo poco que yo vi de eso, porque no aguanté y lo quité y lo cambié, cuando este presidente que ya no está ahí, hizo eso es lo que hizo, para no entrar en otras cosas. Supuestamente habían apóstoles ahí. Para mí son los 12 de la Biblia ya. Supuestamente habían ahí profetas. Para mí son los de la Biblia ya. ¿Cuál profeta de los que estaban ahí le dijo, arrepiéntete? Que es lo primero que hizo Juan el Bautista. Arrepiéntete. Déjalo. Si tú de verdad dices que eres cristiano, arrepiéntete pues delante de la nación y desmonta todo lo que tienes montado. Nadie lo hizo. Eran unos lambe-botas, como le dicen vulgarmente. Entonces todo era una payasada en nombre de... Ahora sí te están dando cuenta. Produce cristianos débiles por no decir que son falsos cristianos. Porque tú agarras a Jesucristo, se lo metes a un sistema político y todo el que está en ese partido va a creer en Jesucristo, pero en un Jesucristo que no existe. Entonces, la falsa cristología, el error de Jesucristo, cuando diluyes a Jesucristo con otra cosa, prácticamente no produce cristianos, estás produciendo fanáticos, que es lo que hemos visto alrededor de la vida, del mundo, del ser humano, desde que Cristo Jesucristo que vino a esta tierra y murió por nosotros en la cruz. Una falsa doctrina de Jesucristo produce sectas, que se han visto a lo largo de la historia, produce club de fans, lo que estábamos hablando hace unos segundos, y produce idolatría. Porque siempre digo aquí, muchas veces el evangélico se pasa juzgando y levantando la mano con un católico con diferentes doctrinas o corrientes religiosas, pero dentro de la iglesia cristiana hay idolatría. ¿Por qué hay idolatría? Porque creen en un ídolo, no en Jesucristo de verdad. Piensan que Jesucristo es un cajero automático. Yo voy para donde Jesucristo con tal cosa y él me va a dar algo. Ese no es el de verdad de la Biblia. Yo a Jesucristo lo hago esperar porque es cuando yo quiera. Él es todo amor y me permite todo lo que sea porque ya pagó por mí en la cruz y no pasa nada lo que yo haga con mi vida. ¿Vemos o no vemos eso hoy en día en la... Entonces es una mera idolatría que tenemos. Cuando no se cree en el de verdad. Produce secta, club de fan, idolatría. Pero lo peor que produce, una falsa doctrina de Jesucristo, mi querido hermano. Lo peor que le puede pasar a una persona, por no hablar de una iglesia, porque va de lo personal. Lo peor que me puede pasar a mí, en mi vida, con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, lo peor que le puede pasar a una persona que diga ser cristiana, por una falsa doctrina de una iglesia,
por una falsa enseñanza errada, sistemática, por un ataque a la verdad de Jesucristo, es que Jesucristo te vomite de su boca. El de verdad dice eso. El de verdad. El Jesucristo de verdad, no el ídolo que tienen las iglesias modernas hoy en día, posmodernas, que Jesucristo es amor y todo lo perdona. Lo peor que le puede pasar a una persona que dice que cree en Cristo, o a una iglesia que se diga ser cristiana, es que Jesucristo lo vomite de la boca. Recuerde que estamos estudiando a Jesucristo el de verdad de las Escrituras. Decíamos que cuando leíamos Colosenses apareció esta iglesia. Pablo preocupado por la doctrina de la iglesia. Y decíamos en la clase pasada, esas cartas son para nosotros los cristianos, no para el que no cree. Esa carta no es para un católico, es para el que se diga llamar cristiano de verdad, evangélico, con el que Cristo murió por él en la cruz. Apocalipsis 3:5. Nadie le gusta leer el libro del Apocalipsis. Eso fue un contado con la mano. A veces las personas que leen el libro del Apocalipsis. Es que no me gusta porque llama al botón, ¿verdad? Es que no me gusta. No me gustan porque sale el Dios, el de verdad. Sale el Jesucristo, el de verdad. La Odisea y Colosas eran iglesias hermanas. Estaban aproximadamente entre 15, 14, 16 kilómetros de distancia. Más allá de hermanas, en cercanía del pueblo, de la ciudad, eran hermanas por un fundador. No la fundó Pablo, la fundó el que fundó Colosenses o Colosas, que fue Epafras. Por ahí, sí, sabe que todo es en esa región. Efectivamente, mi hermana. Señor la bendiga por la intervención. Epafras fundó Colosas. Él fundó Colosas, Epafras. Y muy casi al 100%, los grandes estudiosos dicen que fundó la Odisea. Colosenses 1 del 6 a 7 nos da ese dato. Epafras posiblemente fundó las dos iglesias. Y el hijo de Filemón, ¿saben la carta de Filemón? El hijo de Filemón, Arquipo, fue posiblemente el pastor de la iglesia de la Odisea. Filemón 2 nos da ese dato. O sea, que no eran iglesias, la gente a veces piensa, o pensé yo en algún momento de mi vida, que eran iglesias aisladas. No, parece que esa estaba lejos, nadie, a la ley de Dios. No, eran iglesias hermanas, compartían doctrina. Como compartían doctrina, vimos que el problema que estaba pasando en Colosenses pasaba en la Odisea. ¿Dónde nos lleva una mala enseñanza de Jesucristo, una mala aplicación del Evangelio? ¿Dónde nos lleva el Evangelio diluido? Que Jesucristo no basta, pues en una iglesia hay que inventar más cosas. A lo que decía mi hermana, a la tibieza, a que Jesucristo te vomite de la boca. Colosenses 4 del 16 al 17 dice así. Esto es Colosenses 4, versículo 16 y 17. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, en esta iglesia, cuando esta carta sea leída entre vosotros, así que también la lea la iglesia de la Odisea. El problema era el mismo. Y eso lo venimos arrastrando hasta el día de hoy. Están diluyendo a Jesucristo. Jesucristo no les basta. Epa, muchachos, Jesucristo lo es todo. Hace también que se lea en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea, que era otra carta que le llaman la carta perdida, sea leída también en la de Colosas. O sea, para que vean que están en lo mismo y rectifiquen los dos al mismo tiempo. Hay un problema y debemos atacarlo. Decir también Arquipo, díganle esto, 2 puntos.
Tal cual dice así. Mira que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. El pastor de la Odisea. Busca, no te pongas loco, te enseñan otra cosa que no sea Jesucristo. Busca que te estás desviando. En nuestros términos hoy en día. Algunas iglesias hacen llorar al Señor, lo vemos a través de la Escritura. Otras lo hacen enojarse, hay una reprimenda duro, pero otras lo hacen vomitar, como la de la Odisea. Y eso lo vemos hoy en día, lamentablemente en el mundo. ¿El problema cuál es? Jesucristo. El problema, la raíz, ¿cuál es? Jesucristo. El centro del problema, ¿cuál es? Que Jesucristo no está en el centro. El centro del problema es que Jesucristo no está en el centro de una iglesia, no está en el centro del corazón de un creyente, no está en el centro de una persona que dice yo soy cristiano. Ese es el problema. Está calentando Elías. Apocalipsis 3, 14, 22 nos describe a esta iglesia de la Odisea. Vamos a leer primero. Mensaje a la Odisea, pero ya este es Jesucristo, el de verdad de la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. Todas las cosas que escribía Elías la clase pasada. El amén, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Él dice esto. Todos esos adjetivos era lo que tú le escribiste aquí ayer, Elías. Todos los atributos que teníamos del Señor, de Dios, de Jesucristo. Dice esto. Yo conozco tus obras, dice Jesucristo, que ni eres frío ni caliente. Y en signo de exclamación pone, ojalá fuese frío o caliente. Cuando estamos en un punto intermedio, cojo para donde Jesucristo o cojo para el mundo, entonces, ay, eso, ¿cómo? No sabemos qué hacer. Cuando alguien está frío, en el llano está guabineando. Cuando el partido de Caracas y Magallanes, ¿por quién van o por el que gane? Entonces, a la iglesia de la Odisea, sí o no, es la palabra. En la iglesia de la Odisea te deja seducir por el mundo. Te deja seducir por el mundo. Es como cuando están dos boxeadores. ¿Por cuál vas? No, yo voy por este. Verga, pero el otro se ve más músculo, entonces yo como que le voy al otro. Efectivamente, no sabes por quién ir. ¿Qué jugadores van a jugar? Por llevarlo aquí a España, muy bueno eso. ¿Qué jugadores van a jugar? No, ya va, depende de quién juegue. No, que viene Cristiano Ronaldo. No, pero es que el otro va a tener Messi. Entonces no sabe qué hacer, la gente cae en cortocircuito. La iglesia de la Odisea era así con Jesucristo. La evidencia de una verdadera fe son las obras. No que te ganas la salvación con obra, pero la obra tuya refleja la fe verdadera, que hay cambio dentro de ti. Cuando una persona, voy a hablar de mí, siempre pongo el ejemplo mío personal. Si una persona que estudió conmigo en el colegio me ve hoy y dice, chamo, eres el mismo, yo no estoy haciendo nada, porque ese Eric tuvo que haber quedado clavado en la cruz. El Eric de antes de yo casarme tiene que estar clavado en esa cruz, muerto con Jesucristo. Y el Eric de hoy en día tiene que haber renacido con Jesucristo. Porque si no, no estamos haciendo nada. Cuando dice, no, él toda la vida ha sido así. Epa, él es así. Ay, el pastor tal, es tanta ocurrencia. Ay, sí, él toda la vida ha sido así. Epa, ya va. ¿Dónde está el carácter de Cristo ahí? ¿Dónde está la lucha? Ajá. Por los frutos los conoceremos. ¿Dónde está el cambio? Ay, toda la vida ha sido así. ¿Qué dicen? Claro, por eso repito siempre. El primer ministerio que nos entregó Jesucristo, la familia, es la base de la sociedad. Cuando nadie nos está viendo, que solamente estamos en una parte, tenemos que ser a la imagen de Jesucristo.
Ahí vemos. Cuando nadie lo está viendo y usted se siente presionado, la casa está sola, tengo el televisor de 150 pulgadas para mí solo, el internet full, estás en el momento cumbre si decides ver una pornografía o poner una prédica. Ahí es donde Nadie lo va a ver. nadie te va a ver, nadie te va a juzgar. Nadie lo va a ver. Son los periodistas. Porque entonces somos una fachada otra vez. Lo que hablábamos al principio, lo que hablábamos al principio, cuando vamos a una iglesia, cuando somos miembros de una congregación y llevamos, voy a donar este rotulador porque ahí la persona que predica, el hermano que le toca la prédica, la enseñanza usa eso. Tengo dos en mi casa, voy a llevar uno. O se frenó y paró y compró uno, voy a llevárselo. Cuando lo hacemos, para que toda la congregación voltee y vea que estoy trayendo, yo traje el rotulador, ese con el que están escribiendo, ese lo traje, fui yo. ¿Me entienden? O dice, mire pastor, ¿qué está un rotulador? No se lo está regalando el pastor. Usted se lo está entregando porque usted está viendo clase, usted está agradado con eso. Cuando lo hacemos para el Señor, no por un pastor. Vuelvo a lo que estaban haciendo ustedes, lo que nos comentaron. De verdad, es regocijo eso. Porque lo hicieron para cumplir con el Señor. Ahora, cuando llegan y te estrangulan, que a juro te tiene que, hermano, tiene 2 carros, venda uno y los otros se lo entrega a la obra del Señor, mosca. Otra cosa es que usted lo haga porque usted le nació. Ese es el punto. Las obras son la evidencia de nuestra fe, nuestro fruto. Por los frutos los conoceréis. Jesucristo decía, yo conozco tus obras. Que eres tibio. No eres ni caliente ni frío, eres tibio. Cuando estamos calientes, más allá de cantar un cántico duro, más allá de ofrendar alegremente, hay una cosa que eso se siente, que uno lo siente. Yo he sentido eso en pocos momentos de mi vida o en fragmentos puntuales de mi vida, y en otras ni cuenta te da que tú eres cristiano. Esa es la diferencia. Hay un fervor, hay un anhelo, hay unas ganas, que tú además de contársela a alguien, es que tú tienes un deseo y unas ganas. Tienes una pasión. Más allá de por la iglesia, es por Jesucristo. Sí ves en una iglesia, pero es por Jesucristo. Que no es que te están obligando, tú lo haces. Es un fervor que te nace, a ti te nace eso. Cuando están fríos, les da igual, todo les da igual. Y cuando todo le da igual, cuando digo que todo le da igual a una persona que está fría, es que escucha el mensaje de Jesucristo otra vez con el mismo cuento. Vamos a hablar otra vez de la cruz. Vamos a volver a estudiar Juan. Pastor, diga otra cosa, porque ya estamos con lo mismo. Y muchas veces caemos en el error. Digo, caemos para meterme en el saco, como se metía Pablo en Gálatas. Caemos en el error que por complacer a la audiencia que tenemos, sazonamos. Hay pastores que sazonan el evangelio y le ponen un poquitico de otra cosa. Porque es que no veo que la gente responda, entonces quiero que haya entusiasmo en la iglesia. Y voy a complacer un poquito a los hermanos porque se están aburriendo del tema. Hermanos, si se aburrió lo lamento mucho, pero aquí se va a hablar de Jesucristo. Usted verá si se queda y si le apasiona, pues es Cristo en la cruz. Pero es eso. Eso es lo que decía Pablo en las cartas. No estén complaciendo al ser humano, no estén complaciendo a la gente, no te estén poniendo a complacer a una congregación. Hable de Jesucristo. Por eso el mandato de Pablo era, cumple el ministerio, Epafras. Tú tienes que hablar de Cristo, eso, más nada. No de otros temas, no de otros supuestos evangelios. Tibios. ¿Cuáles son los tibios? Esto es para la iglesia, esto es para el que dice que cree. Tibio no es el que no cree. ¿Cuáles son los tibios? Los religiosos van todos los domingos por religiosidad. Vamos para la iglesia, sí. Vamos para la iglesia. Religiosidad. Más allá de religiosidad, hipocresía religiosa en la iglesia de Jesucristo. ¿Sí o no? Y recuerde con lo que dijimos al principio, Jesucristo dice, hipócrita, dejen lo religioso. Están imponiéndole carga a la gente que no es.
Hipócritas, dejen de estar diciendo eso. Y ese capítulo o ese discurso de Jesucristo, 7 veces los llama hipócrita en su cara. No al que no cree. Se lo está diciendo al religioso que dice que cree. Religiosos se hacen llamar cristianos, pero no viven como cristianos. Entonces hemos visto que lamentablemente, además de ser una religión, es una religión sentimentalista, cristianos solo de nombre, superficiales. Ay, todo es superficial. Es que la palabra lo dice todo, no tengo que estar escarbándole mucho. Todo es superficial, le da todo igual. Esa es una persona tibia. Una persona que dice ser cristiana, pero no hay cambio en su vida, no hay un temple por dar la batalla con el pecado. Somos pecadores, todos los días pecamos, pero otra cosa es vivir en el pecado. Un error lo comete cualquiera en un púlpito, dando una clase de enseñanza, pero otra cosa es que enseñes el error y que digas que otra cosa es el evangelio, cuando el único evangelio es Jesucristo. Ese es ahí el detalle. El cristianismo diluido, anémico, una anemia. Sí, somos de la iglesia, pero ay, sí, no sentí nada en la iglesia hoy. Ojo, eso tiene dos lecturas. O desde el púlpito no hay candela, no hay fuego, no hay una enseñanza de verdad, que el Espíritu Santo de verdad está sumando fuego desde ahí, de redarguye. No les da igual, ¿entiendes? O lo otro es que de verdad eres una persona. Cristo es rebajado a la esfera de un cajero automático. Vamos para la iglesia porque tengo que llevarme algo de allá. Y más allá de eso, voy a ofrendar porque Jesucristo me lo tiene que devolver. Y más allá de eso es, momento, Jesucristo, yo a ti te estoy sirviendo. Entonces lo tenemos como el mayordomo de nuestra casa. Además de rebajarlo a todo eso, el Señor de señores, el Rey de reyes, por quien toda rodilla se doblará, lo rebajamos a un menos concepto de humanismo y de filosofía humana y de caprichos humanos, de pastores, de hermanos que están en ministerio y de toda esa locura que vemos hoy en día. Y por eso gente, como decía con mi hermana Cecilia, gente se aleja de las iglesias. Pero es por la mala experiencia dentro de la iglesia. Porque lamentablemente la iglesia quiere ponerse por encima de Jesucristo. Y Jesucristo es el que está por encima de la iglesia. Porque es Él el epicentro de todo. Mucho frío. Pero un pastor tiene que dar testimonio. Efectivamente. Efectivamente. Está muy bien ese punto, porque yo estoy cansado de oír eso. Ajá. Sí. Efectivamente, por su fruto lo que no sé, y para allá tú tienes que vivir como cristiano, porque entonces eres una farsa. Ahora, el Cristo de verdad que aparece en las Escrituras es este. Y a mí me gusta porque es el de verdad. Yo necesito creer en el de verdad, en el que me rescató a mí de la cruz. Dice esto: yo conozco tus obras, ya sabe cuáles eran las obras de esta iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero como cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice Jesucristo. Como dice al principio, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Claro. No nos basta, no nos basta. Necesitamos otra cosa. No nos basta. En resumen, no nos basta. Cuando Él lo es todo. Y de paso les dice, porque tú dices, y aquí viene el autoengaño de una iglesia hoy en día, el autoengaño de nosotros como cristianos hoy en día. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, Jesucristo hablando, Apocalipsis 3, del 14 al 20, al 21, al 22, mensaje de la Odisea. Por cuanto eres tibio, ¿dónde quedé? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un
desaventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas el autoengaño que muchas veces tenemos nosotros como cristianos, pero que lamentablemente la iglesia de la Odisea la tenía. Tenemos muchas cosas materiales, queremos más cosas, todo sí, pero Jesucristo solamente el nombre afuera, en la fachada. Claro, porque la Odisea, este mensaje va perfectamente para la Odisea y Jesucristo es lo máximo, es lo máximo, porque en la Odisea producían lana negra, hacían un colirio y tenía mucho dinero esa persona de ahí. Y por eso era una iglesia rica, por así decirlo, pero Jesucristo le dice, ustedes son unos pobres diablos, unos miserables. No se dan cuenta que no tienen nada. Si no me tienen a mí, no tienen nada. Bueno, y eso es una que nosotros, que la gente nos cree tonto. Ajá. Pero resulta que los tontos son ellos. Porque nosotros lo tenemos todo. Tenemos todo, lo tenemos ahí. En cambio, el mundo, el que hace el mundo, que no conoce ese es el riesgo, mi querida hermana. Ese es el riesgo de cuando tú pretendes diluir a Cristo con otra filosofía, ya no lo estás teniendo todo. Porque necesitamos atraer al mundo. Vamos a hablar de ciertas cosas. Mal. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Te vomitaré de mi boca porque yo soy yo y punto final. Autosuficiente. Luego tenemos que sacarnos de los dientes que dieron de diversión. No es a divertirnos, vamos a aprender. Por eso a tener paz, a tener calma. Por eso es que lamentablemente vemos cosas que son desastrosas en iglesia. Vamos que es muy, sí, bueno, no quiero hablar de más, pero hay cosas que no son no porque yo diga, sino porque están aquí. Yo estoy leyendo aquí, yo estoy leyendo aquí literalmente. La autosuficiencia es el engaño de Satanás directo al ser humano, porque fue lo que le vendió Satanás a Adán y a Eva en el Edén. Autosuficiencia es similar, pues es lo que viene siendo soberanía. Tú te debes a ti. Tú esa iglesia la construiste tú. Ustedes hermanos como son millonarios, no nos hace falta nada, no pasamos frío, no pasamos color, tenemos todas las cosas, las sillas cómodas, el mejor sonido, el mejor todo, todo bien. Ojo, que todo eso no está mal. La cosa es que cuando este Señor de señores no es el centro del asunto y cuando te creas autosuficiente, que no dependes de él. Ese es el punto. Dice Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es lo contrario a lo que escuchamos hoy en día en las iglesias. El Señor me ama, no importa lo que yo haga. No importa lo que yo haga. El Jesucristo, el de verdad, el que yo veo en la Biblia mía, no dice eso. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y este es el llamado personal que él hace. En esa carta a la Odisea hay dos llamados de Jesucristo. Uno, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, tú si estás haciendo eso, tú Eric, si tú estás ahí, arrepiéntete. Tú, quien quiere que sea, cada uno de nosotros ponemos nuestro nombre. Si tú estás ahí en ese cuadro, arrepiéntete. Sé celoso con celo de Jesucristo. Tienes que nadie se meta con él, porque es a él que celamos. Tú sé celoso y arrepiéntete, el llamado del arrepentimiento. ¿Se acuerdan que al principio decía que mientras más diluimos el evangelio, dejamos a Jesucristo atrás? Una falta de enseñanza de Cristo
Cristo está aquí en su cruz con todo él, toda su obra, su esplendor, entonces vamos caminando con el mundo. No necesitamos ser más esto, más llamativo, más corporativo, la imagen, la mercadotecnia, la música, las dimensiones, los eventos, los calendarios, todo eso, y la filosofía, los rudimentos del mundo. Hay que agradar a los hombres porque no podemos correrlo, y entonces no podemos, entonces todo, y estamos dejando eso. El arrepentimiento, que dice arrepiéntete, epa, abandona esa manera de pensar. Cambia lo que estás haciendo. Vuélvete a Jesucristo. Arrepiéntete. Es cambiar la disposición de tu mente, de tu corazón, de tu creencia, de lo que tú pensabas, de lo que tú venías haciendo. Arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. El versículo más distorsionado de la historia viene aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Jesucristo de la Biblia, Elías, cuando en el estudio pasado poníamos varios atributos del Señor. No los tenemos aquí, vamos a hacer un ejercicio rápido. Dios es soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, alfa, omega, el principio, el fin. Elías me preguntaba la clase pasada de un título. El Señor de señores, el que gobierna todas las cosas, el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Amén. Ese es el Jesucristo de verdad. Ese es el Jesucristo de verdad. Ojo, entre muchas otras cosas, porque Él es infinito. Estamos diciendo lo primero que nos llega a la mente, pero es un ejercicio práctico de probar la doctrina. ¿Cómo es decir? ¿Qué tiene Dios? ¡Pum! Y digo, el versículo más malinterpretado de la vida, porque desde la era del romanticismo, el Evangelio y a Jesucristo no han romantizado tanto que vemos ese gran error. Jesucristo me ama. No tengo que cambiar de algo por mí. Él me acepta tal, Él nos ama. Tal cual y como somos. Eso es un error fatal. Él nos ama. A pesar de lo que somos, es diferente, pero me está llamando a un arrepentimiento. Voy a leer los dos versículos nuevamente porque estamos terminando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado personal a la persona. Personal. La salvación es unipersonal e intransferible. Es mía. La mía es personal. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos hablando de una iglesia que se dice ser cristiana. El nombre de Jesucristo lo tiene afuera bien en grande, pero Jesucristo no está en el centro. La iglesia fue tan allá que dejaron a Jesucristo fuera de la iglesia. El llamado de lo personal a lo congregacional. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es un llamado a una persona que dice ser cristiana, no una persona que no conoce a Jesucristo. Cuando ese versículo lo usan para evangelizar, eso está malísimo. Porque esto es para la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que dicen, Jesucristo es un caballero y Él no va a hacer nada hasta que tú no se lo permitas? ¿Dónde queda que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Señor de señores, Rey de reyes, soberano, total, absoluto, el fiel y verdadero? ¿Y que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien Él quiere, como Él quiere? ¿O acaso Él le dijo a Pablo, Pablo, te voy a escandilar con los ojos para ver si tú me haces caso cuando yo te escandile y cuando vayas camino a matar a los otros cristianos, a ver si tú haces que si tú dejas que yo te transforme el corazón? ¿Y la oveja perdida? No es ovejita, por favor, vente conmigo. Yo soy todopoderoso y soberano, pero yo soy un caballero y no te puedo montar en mi hombro para poder... Es romántico eso. Suena bello, ¿verdad que sí?
Eso suena bonito, pero eso no es el Evangelio. Ese no es el Jesucristo de verdad. Entonces, si crecemos en esa falsa enseñanza, llega un momento que dice, abandoné al Señor. Claro, tú tienes eso en tu cabeza, Cristo me abandonó porque la salvación me la gané yo, porque yo lo dejé entrar en mi corazón. Cuando en Ezequiel dice, te cambiaré el corazón. Si no tengo que estarte pidiendo permiso para cambiar el corazón, ni para entrar en tu corazón. Ese llamado a la iglesia. Iglesia, ustedes congregación dicen que son cristianos y yo soy Jesucristo y me tienen afuera, yo no soy el epicentro de esa iglesia. Ustedes tienen miles de cronogramas, tienen el nombre que dice Jesucristo afuera y yo estoy afuera. Si alguno de los que está dentro y se arrepiente y levanta la voz en esa iglesia y es celoso y se arrepiente y abre la puerta, yo entro. Pero esa iglesia no es mía, yo no estoy ahí. Eso es lo que dice ese versículo. No es que el Señor es un caballero. No es que el Señor respeta la decisión del hombre. ¿Dónde está la soberanía del Señor? No es que Dios, Jesucristo, es un caballero y está esperando tu permiso para hacer algo en tu vida. No. Arrepiéntete y reconoce que yo soy el Señor de tu vida. Ese es el llamado de Jesucristo. Ahí sí, pero el llamado es arrepiéntete. El llamado del Evangelio, por eso es que decíamos, el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio, arrepiéntete. Si no hay arrepentimiento no estamos haciendo nada. Cristocéntrico. Cristocéntrico. Si Él no es el centro, nada vale. ¿Por qué? Porque solo Él basta. Él lo es todo. De verdad que sí. Amado Padre Celestial Dios, te damos las gracias, mi Señor, por tu amor y tu paciencia, mi Señor, por tu misericordia, por pura misericordia tuya, Padre, no hemos sido consumidos por tu ira. Día a día pecamos, mi Señor, y tú perdonas nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias, poderoso Rey eterno, Rey supremo, Padre de la gloria, poderoso, omnipotente, omnisciente, justo, santo, soberano, eterno, inmutable, por tu paciencia para con nosotros, mi Señor. Te damos las gracias, poderoso Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Poderoso Rey, gracias, mi Señor, por tu paciencia una vez más. Te pedimos perdón, mi Señor, por las veces que te hemos dejado a un lado, por las veces que no has sido el centro de nuestras vidas, por las veces en que hemos caminado en contra de tu voluntad. Gracias, Padre, por tu paciencia, mi Señor, nuevamente, por tu amor, mi Señor, por tu gracia soberana, por tu misericordia para con nosotros. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Te pedimos, Padre, la ayuda de tu Espíritu Santo, que tú, siendo el autor y consumador de nuestra fe, mi Señor, nos dé la fuerza, la fortaleza necesaria para estar firme en el Evangelio y rendirnos a tu soberanía, a tu poder, a tu gloria. Redarguye nuestro corazón y que doblemos nuestras rodillas físicas, mentales, espirituales ante ti, ante tu poder, ante tu gloria. Clamamos a ti, poderoso Rey eterno, el único que puede hacer grandes cosas. Te pedimos que nos cuides, nos lleves en bien, con bendición y que nos ayudes día a día, Padre, a ser obedientes a tu palabra y a estar firmes en el Evangelio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, el centro de nuestra vida, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Verbo hecho carne, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor.